esta nueva reunión del Círculo Mágico de Chile. Un gran placer tener a uno de estos grandes amigos, socio de hace muchos años, don Mauricio Mascaró, un gran exponente de la magia chilena, un creador, y bueno, hoy día nos vamos a deleitar con una charla de él. Así que les damos la bienvenida. Mauricio, le paso el mando para que parta su presentación. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos realmente por haberme dado la oportunidad de estar acá. Siempre he estado un poco vinculado al círculo, no he estado muy presente últimamente por diferentes razones, pero siempre he querido participar y bueno, y qué mejor oportunidad que esta, que conversar de algo que por lo menos en lo que a mí respecta me interesa mucho. La conversación, charla, taller, como le quisiéramos decir, tiene un punto bien particular y el título es bien grandilocuente, ¿eh? Y la otra vez conversaba con Anán y me decía, un tremendo desafío. Es un tremendo desafío que significa el cómo mejorar un juego de magia. Ese título es bien interesante y de alguna manera nos puede cautivar a escuchar esto o a entender lo que quiero transmitir con esto. Tenemos posibilidad, ¿no es cierto?, de, ¿cómo se llama?, de compartir pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí, puedes compartir y ya estás tú como... perfecto. Como primera persona. Ya, vamos a compartir una pantalla, que es una presentación que tengo acerca de esto, y vamos a empezar inmediatamente. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Déjame sacar esto de acá para que se pueda ver bien. Ahí está. Todo parte para mí del inicio de cómo mejorar un juego de magia. Cuando pensé en esta charla, o como le dije, conversación, lo hice pensando en poder hacer un aporte a todos aquellos que tienen la motivación para seguir creciendo y profundizar en la disciplina de la magia, tanto profesionales como aficionados, ¿no es cierto? Bueno, pero esto nos lleva a algo. Se te fue el audio, Mauricio. Tienes que activar. Sí. Ahí te volvió el audio. Se te ha ido el audio. Perfecto. Como les decía, el conocimiento para mí es la llave que mueve a la humanidad. Todo lo que sea conocimiento nos permite ir avanzando. Y la autocrítica es el combustible. Aquí, ¿qué quiero decir con esto? Que a la medida que tengamos autocrítica en frente a lo que hacemos, a nuestro conocimiento, podemos avanzar. En el caso nuestro, que es la magia, en la medida que seamos autocríticos frente a lo que hacemos, podemos ir mejorando nuestro trabajo. Entonces, nos debemos preguntar una cosa muy sencilla. ¿Qué mejorar? Obviamente, cuando tenemos un juego de magia, ¿qué es lo que tenemos que mejorar? Y esto se mejora con talento o con técnica. Entendamos el talento, que son todas las habilidades propias que uno tiene, ya sean de alguna manera físicas, mecánicas, y te fijas, eso para mí es un poco el talento, que sean mentales, todo lo que tiene que ver con nosotros mismos. Y la técnica la entiendo como conocimiento, todo lo que tiene que ver que nosotros adquirimos en algo. Entonces, cuando nos preguntamos esto, ¿qué mejorar? Pues obviamente se hace muy complejo. ¿Por qué? Porque las preguntas que nos debemos hacer, ya directamente entrando a la magia, es lo siguiente, para mí. ¿Cómo elijo los juegos de magia que hago? ¿Por qué? Porque me han impactado, quiero preparar un show que me significa un paso cualitativo, solo me lo enseñó otro mago, lo vi en internet, una conferencia, o siempre lo he querido hacer. ¿Por qué creo que es importante esto? ¿Por qué es importante definir esto? Porque de alguna forma esto nos indica cuál es el acercamiento que hemos tenido a ese efecto de magia. Porque obviamente, cuando a nosotros nos ha llamado la atención un efecto que nos gusta mucho, que lo queremos hacer, lo queremos repetir,
y cuando lo tomamos en nuestras manos no tenemos el mismo resultado, tenemos una especie de dicotomía entre lo que queremos y lo que estamos siendo capaces de hacer. En mi generación, nosotros, por lo menos, yo creo que muchos de ustedes, de los más antiguos del círculo, deben, en lo personal, yo me encanté mucho con una rutina que hacía Juan Tamariz que se llamaba, que era el siempre 6 famoso, que se conoce, es muy conocido. Pero él lo hacía de una forma tan especial que lo hacía muy entretenido, muy grato. Y uno trataba, de alguna forma, en lo personal, yo lo quise hacer motivado por eso, porque lo encontré muy entretenido. Pero en mis manos, cuando tuve el efecto, dije, wow, el efecto no es simplemente el tema de la técnica, que hay una cualidad diferente, que no es la técnica, sino la presentación de esto. Y el personaje, en este caso, de Juan Tamariz, le acomodaba y lo hacía muy entretenido, cosa que a mí no me resultaba. Entonces, bueno, ahí empiezan los primeros conflictos en relación a lo que, por qué uno elige un juego de manos. ¿Te fijas? Entonces, vamos a ir avanzando y yo creo que son diferentes preguntas que nos tenemos que hacer para saber cómo podemos ir mejorando aquellas cosas que nosotros nos encontramos que estamos en una forma deficiente y cómo encontramos eso deficiente, lo vemos ahora. Ahí viene la pregunta, ¿estoy logrando en el público el mismo impacto que yo sentí cuando lo vi por primera vez? Bueno, ya lo respondimos y ustedes responderán en función de los juegos de magia que ustedes realicen, ¿no? Por las diferentes razones que tengan. ¿Sí o no? Obviamente. Si nos acercamos más al no que al sí, ¿qué debemos hacer? Vamos de nuevo. Tenemos que seguir avanzando. ¿Por qué y para qué mejorar? Entonces, aquí viene lo más importante. Pero no sabía si ¿por qué y para qué mejorar? Una cosa que tenemos que darnos cuenta, que a medida que vamos avanzando en el juego de la magia, el público va cambiando. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, antiguamente, si somos cartomagos, el forzaje por abanico era muy efectivo. Actualmente el forzaje por abanico no es efectivo. ¿Por qué? Porque la psicología actual del espectador es un poquito más perspicaz, por lo tanto, ya no siempre acepta con mayor, se podría decir, facilidad lo que tú le ofreces. Busca un poco más, es más perspicaz, desconfía más del mago, por lo tanto, las técnicas van cambiando. Antiguamente, si ustedes recuerdan, la primera versión de la mujer cortada por la mitad era un tremendo cajón gigante que actualmente se ha ido reduciendo. ¿Por qué? Porque el público va avanzando y el público va pensando, se pone más perspicaz, tiene más información y dice, ah, no, la mujer está metida adentro, hay dos mujeres, se va dando soluciones. Y el mago, tenemos que ir avanzando en ese sentido, de ir buscando diferentes fórmulas para ir rompiendo ese pensamiento de posibles soluciones. Entonces, cuando queremos avanzar en eso, sí o sí tenemos que llegar a algo. Tenemos que ser capaces de evaluar el trabajo que estamos haciendo. Si no lo evaluamos, no tenemos cómo ir mejorando. Aquí yo les quiero proponer un par de cosas que nos va a servir para la evaluación. Pero antes de eso, les quiero mostrar un pequeño efecto que tiene que ver con los primeros efectos que yo vi, que les dejaba, que les estaba conversando ahora. Que tiene que ver con el efecto de... Permiso, voy a dejar el mouse por acá. No molesta porque realmente es un efecto que se hace con cartas, pero no las cartas como utilización de números, de nada. Simplemente lo que habíamos conversado, el siempre 6. ¿Se acuerdan que yo les dije? Me voy a poner de pie para que lo puedan ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No es cierto? Esta es una idea que yo tengo y se las quiero mostrar. Una carta a la mesa, 2 a la mesa, 3 a la mesa. ¿No es cierto? Y me quedo con una carta, con 2 cartas y con 3 cartas. ¿Cuál es la idea? Es muy sencilla. Simplemente tengo 1, 2 y 3 cartas. ¿Sí? Se le da un pequeño golpecito y cuando tú le das un golpecito, mágicamente tienes 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, lo voy a repetir. Tenemos
botas una, botas dos y botas tres. Te quedas con una, con dos y con tres. Las tomas simplemente ahí. Y solamente, como dije, tienes que darle un pequeño golpecito y tienes una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Ok? Es una idea que yo la tomé por lo siguiente. Cuando vi este efecto, que es de Tommy Tucker, tiene diferentes versiones. La primera versión es una versión que considera la cuenta falsa, que se hace un bucle en la quinta carta y se van pasando cartas, ¿cierto? Esa es la primera versión. Me imagino que todos, o sea, no sé, disculpen, no es, me imagino. Conocen el efecto en su mayoría, ¿no es cierto? El siempre 6, que se hace con cuenta falsa, esa es la versión original. Después sale una versión menos técnica, se podría decir, pero igualmente efectiva, que son con cartas con bolsillo, ¿no es cierto? Hay una que detrás de las cartas tiene una solapa y aquí se van cargando las cartas detrás. Esa es una segunda versión. Hay una tercera versión que la crea Dave Vernon, que es con diferentes enmangues, que va enmangando, tiene 6 cartas en una manga y 6 cartas en la otra manga, y cuenta las 3 cartas, por lo tanto eso le permite mostrar las 6 cartas en un momento de la rutina, en 2 momentos de la rutina, mostrar las 6 cartas limpiamente. Y va cargando de manga en manga las otras 6 para poder seguir haciendo la rutina. Lo hizo pensando justamente en poder engañar a magos que conocían el sistema de la cuenta falsa y de la cuenta de los bolsillos. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Y ahora les voy a contar la experiencia que tiene que ver con esto de la evaluación. ¿Qué me pasó a mí? Como no tenía esa habilidad innata de poder entretener con la charla, que era lo que a mí me cautivó del efecto para hacerlo cuando vi a Juan Tamariz, dije, bueno, quiero hacerlo, lo empecé a hacer, pero no tenía esa capacidad de cautivarlo de la manera que él lo hizo conmigo cuando yo lo vi por primera vez. Entonces dije, ok, cuando me acercaba mucho al público, me sentía incómodo con el bucle, con la cuenta falsa, si bien pasa desapercibida, pero no me sentí cómodo con ese grosor de cartas que son 14 cartas, 15 cartas o 12 cartas, 12 cartas que son 12 cartas que son bastante cartas. Entonces dije, no, quiero buscar algo diferente. Entonces busqué algo diferente y los sobres, pero los sobres tampoco, porque el grosor de las cartas no me gustaba. Lo hice mucho tiempo con el sobre detrás de cada carta. Después dije, voy a combinar estas dos técnicas. Solamente voy a empezar con 9 cartas o con 6 cartas y después las otras cartas en sobre. Fui buscando métodos y mecanismos para poder ir buscando alternativas que me ayudaran. En la experiencia, como yo hago mucha magia también en el tema infantil, que estoy muy cerca de los niños, o sea, muy cerca del público en este caso, y con mucho ángulo que pude dar, dije, el bucle, la cantidad, las 12 cartas sin hacer cuenta falsa, no es lo mejor. No es lo mejor. Tengo que buscar otra. Busqué un sistema de carga en la mesa, pero podía mostrar las 6 cartas limpiamente y cargaba, pero la mesa tampoco me convencía mucho porque igualmente tenía que cargar todas las cartas, que eso era bastante, pero había ganado la posibilidad de mostrar las 6 cartas limpiamente al principio, y eso era muy importante, sobre todo si tú estás trabajando con personas vas a valorizar más el efecto que la charla, ¿te fijas? Entonces necesitaba que el efecto fuera muy claro, muy claro, que se viera muy claramente que eran 6 cartas, que botabas 3 y volvían a aparecer 6. Entonces, fui desarrollando y saqué un prototipo que acabo de hacer, que es un prototipo que es sencillo, que tiene que ver... ¿Perdón? Pensé que alguien me decía algo. Saqué un prototipo que simplemente, esto también lo he hecho en presentaciones, que no tiene que ver con la cámara de Zoom ni nada, que son 2 cargas, ¿no es cierto?, de 3 cartas cada una, es una carta negra por un lado, ¿no es cierto?, y que tiene un imán, ¿no es cierto?, y que se transforma en una carta, ¿ok? Y esto lo va acá en el borde de la mesa y tengo, en este caso, para mostrarles a ustedes, hice exactamente 2 grupos de 3 cartas. Ahí están las 3 cartas.
iba en el borde de la mesa. De las 6 cartas, obviamente una tiene que ser la que con la cual cargas. Por lo tanto, hay una, que es esta, que es la que tiene el imán interior. Entonces, bueno, obviamente ya saben cómo es el mecanismo, si no, no tiene mucha ciencia. Que botas 3 cartas a la mesa, las boto en el centro, cosa que las otras tengan que botarlas atrás. Boto primero la con el imán, la segunda y la tercera. Tiro hacia atrás y simplemente cargo todo en la mano. Y eso me permite, de alguna manera, poder mostrar las 3 cartas. 1, 2 y 3. ¿Sí? Se pueden mostrar las 3 cartas, le das el golpecito y ya puedes tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente, bueno, lo voy a hacer, se votan las 3 cartas, en este caso voto las 3 cartas trucadas, se podría decir, 1, 2, 3, y luego voto la carta imán para que pueda adherirse a la otra carga, y simplemente tomo todo y ya puedes mostrar nuevamente 1, 2 y 3 cartas. ¿Sí? Le das el golpecito y nuevamente tienes 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esa es la idea. O sea, llegué a esa idea. ¿Por qué? Porque yo dije, quiero buscar algo que me permita mostrar 6 cartas limpiamente. Después mostré 3 cartas. A lo mejor con mayor dificultad, porque va a haber una carta un poquito más gruesa. ¿Cómo traté de solucionar eso? Bueno, traté de solucionar eso simplemente fabricando un par de cartas, fabricando 4 cartas que son cartas, no sé si conocen la carta transparente que propone Hofstadter en su libro, son cartas transparentes que en el fondo se basan en la primera capa de la cara de una carta y el torso de otra carta, que se mantiene la rigidez y la apariencia de ser una carta, pero es bastante más delgada. Ese es el mérito que tiene esta carta. ¿Para qué? Para que no sean 3 cartas, porque hay que agregar el imán, que el imán le da otro grosor más, que son aproximadamente 1 milímetro. Entonces ya te queda un grupo de cartas un poco más grande. Haciendo la carta más delgada, le quitas un poco de volumen y eso hace que se vea un poco mejor. Se vea más delgado y tú te sientas un poquito más seguro. Que en el fondo es lo que uno, por lo menos lo que yo trato de perseguir en un show de magia o cuando tú haces un efecto, sentirte seguro con lo que estás haciendo, sentirte tranquilo con las técnicas que estás realizando, y me pareció un buen sistema. Ahora, la pregunta es, o sea, más que la reflexión, si es bueno o si es malo, queda a criterio de cada uno de nosotros. Yo lo que estoy proponiendo no es que lo que estoy haciendo es lo mejor que exista. Estoy proponiendo simplemente que tengamos una acción reflexiva acerca de lo que estamos haciendo. ¿Te fijas? Hay muchos prototipos que quedan en el prototipo porque uno se da cuenta que efectivamente no sirven. Pero hay muchos de esos que sí sirven. ¿Te fijas? Entonces, a mi modo de ver, hay que darse esa posibilidad de hacerlo. ¿Ya? Es engorroso, ¿por qué? Porque hay que invertir tiempo, hay que invertir capacidades, hay que tener las capacidades. Si uno las tiene que pedirle a alguien que le haga sus prototipos. Y es la única, creo yo, la única forma real de poder avanzar en este tema de cosas. ¿Te fijas? En ir mejorando tu magia, siempre y cuando necesitas ciertos accesorios para poder hacerlo. O se te ocurran esos accesorios. Entonces, todo eso se logra o se reflexiona en función de la evaluación. Aquí les quiero mostrar. Permítanme mostrar que voy a compartir pantalla. Aquí estamos, me parece. Sin evaluación es difícil mejorar. Está claro, ¿no es cierto? Si yo no tengo un proceso reflexivo de lo que estoy haciendo, ¿cómo puedo mejorar? La verdad es que es difícil. Tengo que reflexionar. Obviamente que va a influir mucho mi talento y mi conocimiento. Si tengo mucho talento, casi intuitivamente voy a poder ir mejorando. Eso es una cosa evidente. Hay muchos casos de muchos magos, y en realidad uno lo podría ver en diferentes actividades, que tienen mucho talento. Y ese talento les ayuda a tomar buenas decisiones. Intuitivamente toman decisiones que son correctas en relación, en el caso de los magos, al timing, a la misdirection, a la forma de hacer, a las manipulaciones. Pero bueno, hay otros grupos que yo me considero estar en ese grupo, por eso me atrevo a dar estos consejos, que si bien no teniendo un talento gigantesco, trato
del pequeño o mediano talento que tengo, pulirlo al máximo. Por ahí leía que es más relevante tener un diamante, por pequeño que sea, bien pulido, que tener un gran diamante sin pulir. No tiene valores. Pero sí, aunque sea pequeño, bien pulido, es mucho más valioso que tener una roca de diamante, pero como en bruto. ¿Te fijas? Entonces, bueno. Y para evaluar, lo importante es tener un método. Si no tenemos un método, nos podemos perder. Entonces, vamos a ver. Yo tomo la evaluación de dos puntos de vista. Uno, la apreciación externa, que le llamo así, que podría ser la apreciación del público. Y segundo, una apreciación interna, que es la personal. Ahora, ahondemos un poquito en esto. Pero, disculpen, antes de esto, déjenme mostrarles una cosa. Antes de los pasos para evaluar, les quiero mostrar una ficha que yo tomé de un libro de Michael Lamar, La magia de Michael Lamar, que es un libro bastante antiguo. Cuando digo antiguo, estoy hablando de los años 80, años 75, 80, si no me equivoco, es ese libro. Que es lo siguiente. Yo cada vez que trabajo un efecto de magia, siempre lo he hecho de esta manera. Clasifico con el nombre del efecto y el impacto que provoca. Cuando digo el impacto que provoca, tiene que ver con el impacto que provoco yo, no lo que supuestamente debe provocar el efecto. Si yo hago, por ejemplo, a ver, la mujer aserrada y resulta que durante la actuación nadie me pesca, yo te digo que el efecto fue nada. O si termina una mujer aserrada y escucho unos tímidos aplausos, pucha, mi evaluación va a decir que el impacto de 1 a 10 es 2. Ok. Eso no quiere decir que el efecto sea malo. Duración del efecto. Perfecto. ¿Cuánto dura aproximadamente? Efecto si es de escenario, salón o close-up. Lo clasifico. Condiciones para realizar el efecto. ¿Qué significan las condiciones? Si necesito mi espalda solamente un ángulo frontal, si necesito gente de costado. Diferentes situaciones que son importantes. Por ejemplo, yo trabajaba en un show que hacía la aparición de un conejo, la aparición del conejo la hacían de carga de la mesa, por lo tanto no podía tener gente en el plano de los 180 grados, no podía tener gente ahí, por lo tanto tenía que tener gente en el plano, no sé, frontal, considerando unos 45 grados por lado para que no se pudiera percibir el tema de la carga. Y sobre todo uno como mago está tranquilo de poder cargar sin inconveniente. Porque cuando uno tiene esos distractores, naturalmente se pone a la defensiva de cubrir esos espacios para que no vean la carga. Bueno, con el tiempo yo me he dado cuenta, o sea, llega un momento en que tú tienes que decidir. O hago un buen show para el 80% del público que está mirando, y sacrifico al 2% que está detrás mío. ¿Te fijas? Entonces, finalmente digo yo, ok, sacrifico al 3% y me da lo mismo, lo que vea, lo que no vea, total, nada que hacer. Me doy al público que está delante y hago la carga independiente de atrás a vea. Pero es sumamente importante, si uno puede manejar esas situaciones, manejarlas. Pero es importante saberlas. Por eso es interesante este tema de la clasificación. Bueno, condiciones para cuál es nuestra posición en escena, que tiene que ver en el escenario, si yo estoy en el lado de la luz, de la sombra del escenario, etc. Todo eso es importante de ir clasificando. Y los voluntarios que yo necesito para realizar el efecto. Parecen cosas bien pedestres, pero a la medida que tú vas, en este caso, clasificando, te vas dando cuenta de todos los detalles que necesitas para poder hacer de buena manera el efecto. Muchas veces los efectos de magia que uno realiza fallan o tienen un menor impacto porque uno de estos puntos, al menos, pueden haber otros más, al menos uno de estos puntos no está bien trabajado, no está bien pensado. No te diste cuenta que cuando llegaste a la casa o hiciste un show en un cumpleaños de adultos, qué sé yo, y te pusieron en el link, y resulta que detrás está el comedor, pero por detrás circula gente y te complica que haya gente detrás tuyo. Entonces, más vale solucionar todos esos problemas antes de la actuación que durante la actuación. ¿Te fijas? Bueno, una vez que tenemos eso, más o menos, vamos a poner aquí, bueno,
edad y sexo, obviamente, de la persona. Ya les voy a explicar por qué es importante esto. Porque en el fondo lo que tú quieres saber, cuando yo pongo edad y sexo de las personas, del voluntario, hay veces que necesitas un voluntario niño, hay veces que necesitas un voluntario adulto, joven, dependiendo del efecto que vas a realizar. Es sumamente interesante tenerlo pauteado, porque cuando tú te enfrentas al público, sales a la actuación, miras y ya sabes cuáles van a ser tus ayudantes para los efectos que vas a realizar. Porque no puede ser, por ejemplo, no quiero ser en el fondo discriminar, pero si tú vas a hacer un efecto, por ejemplo, con cartas miniatura, por decir algo, y sacas a una abuelita que no puede ver bien, tú dices, escucha, te va a complicar que ella vea las cartas porque no las va a ver. O sacas a un niño que no conoce las cartas. Entonces hay diferentes situaciones que es importante anticiparse a eso. ¿Para qué? Para que el efecto tenga una fluidez completa y todo lo que suceda de forma armónica. Les voy a contar un par de detalles que me pasaron en un efecto que yo hice, pero vamos a seguir adelante. Ahí ya clasificamos nuestro efecto, ¿no es cierto? Todo lo que tenemos nosotros lo clasificamos. Y ahora, esta es la referencia del libro de la magia de Michael Amado, ¿ya? Todo esto está en referencia a eso. Ok. Vamos un poco a lo que es la apreciación externa. ¿Qué significa cuando yo hablo de la apreciación externa del público? Veamos eso. Bueno, están las dos apreciaciones. Ahora volvamos a la evaluación. Ya. Apreciación externa, la del público. Muy bien. Cuando nosotros vemos que el público se genera asombro, se genera o indiferencia, comentario entre ellos, posibles soluciones que se den, nosotros debemos estar alerta y tenemos que decir, algo está pasando. No hemos logrado lo que nosotros nos habíamos propuesto, o sea, generar asombro. Cuando hay indiferencia, no hemos logrado captar la atención. Cuando suceden comentarios entre ellos, uno dice, aquí la cosa no ha andado bien, o en algún momento yo me perdí. Cuando se dan posibles soluciones, hay algo que también ha fallado en la presentación de nuestro efecto. En general, son pocos los efectos que de por sí nos sirven. Muchas veces son nuestras presentaciones las que hacen que los efectos sean débiles o sean potentes. Cuando nos vamos a la apreciación personal, que es una apreciación, yo diría, más interna de lo que estamos haciendo, de cómo lo vemos nosotros, a esto me quiero referir que cuáles son las sensaciones que nos quedan después de realizar un efecto de magia. Por ejemplo, tuvimos errores técnicos, estructurales, coreográficos, palabras que sobran, aciertos, bromas que fueron bien recibidas. ¿Qué quiero decir con coreográficos? Si bien uno se mueve en el escenario, cuando está en mesa no se mueve tanto. Pero coreográficos tiene que ver con tener, por ejemplo, si vamos a trabajar cubiletes, tengo que tener la carga en los bolsillos, tengo que tener la carga, o sea, tengo que tener posibilidad de la descarga en el regazo. ¿Dónde dejo después cuando descargue el regazo? ¿Dónde descargo lo siguiente? Tengo que tener todo eso visto. Ahí. Al principio yo recuerdo que de repente uno se encontraba en situaciones que le tocaba hacer un efecto, por ejemplo, a ver, una desaparición con FP, y que resulta que el FP uno se lo había puesto en el bolsillo contrario al cual lo iba a tomar. Entonces te das cuenta, no, esto yo tengo que estudiar el efecto de todos los movimientos que debo hacer para poder hacerlo y que sea armónico a los movimientos que estoy realizando. Si yo tengo mi espectador a la derecha, obviamente la mesa no puede estar a la derecha del espectador, debería estar a la izquierda. Dependiendo de si soy zurdo o si soy derecho, qué lado para mí es más conveniente. Pero bueno, entonces, esas son cosas que nos deben ayudar y debemos considerar. Palabras que sobran. Hay veces que uno repite muchas palabras, por lo tanto uno tiene que ir descartando aquellas cosas. Aciertos. Los aciertos tienen que ver con las bromas, tienen que ver con ciertas técnicas que realizo de buena manera, bromas bien recibidas. Y esto tiene que ver, más allá uno sea profesional o sea aficionado, es importante registrar todo esto que estamos conversando para registrarlo. ¿Por qué? Porque la única forma de, entre comillas, mejorar es reproducir aquellas cosas que
que las hemos hecho de buena manera y descartar aquellas cosas en las cuales nos hemos equivocado. Si uno ve el trabajo de profesionales en cualquier área, uno se dice, estos tipos repiten como loro lo que están haciendo. Y es así, efectivamente uno termina repitiendo en forma constante las cosas que resultan y las cosas que no resultan, uno las deja. Hay veces que suceden cosas que son fortuitas en las actuaciones y suceden. Y uno debe registrar eso y lo debe tomar y lo debe guardar para poder repetirlo o para poder generar esa cosa fortuita en la próxima actuación, que parece fortuita, pero finalmente es causada por uno. Es como la típica subida al escenario y tropezarse cuando uno sube. Hay muchas veces que, según tu personaje, como mago, ok, se generan risas. Bueno, tú dices, si genera risa, lo repito. Y lo hago otra vez, o sea, obviamente en otra expresión. Y va generando risa, porque tú dices, bueno, voy aquilatando cada una de estas pequeñas cosas. ¿Cuántos? Y estas pequeñas cosas me van a ayudar. ¿Y nos pagará antes del 5 de mayo? Dije, sí, obvio, hasta el 5 de agosto. Dije, sí, claro. Sí, me han llamado. Lo he pagado por... Lo he pagado por... ¿Cómo se llama? Por... Ya, ahí parece que pasa. Ok. Entonces tenemos todo esto que tenemos que ir registrando y ahí empezamos nuestra evaluación. Bueno, aquí tengo una ficha de evaluación que también es tomada, como les digo, del libro de magia de Ángela Mar, que es muy sencilla, no se las voy a leer, solamente la voy a completar muy rápidamente con un efecto que yo hago, que es el siguiente. Vamos a lo otro. ¿Cómo se ocupa esta ficha? Por ejemplo, yo hago el billete en el limón. Hago la versión, en este caso, que es de Roberto de Figueiredo. No sé si la conocen, pero bueno, es una excelente versión. Me sale muy cómodo hacerla y de un impacto muy, muy alto. Ahí yo se clasifico. Billete de limón, nombre del efecto, impacto del efecto, de 1 a 10, de 8 a 10 es el impacto del efecto. Duración de 8 a 15 minutos. Escenario, puede ser de escenario, de close-up, no conviene hacerlo de close-up, no tanto, y de salón, sí, de salón. Perfecto. Condiciones de actuación, de pie, puede ser rodeado, espectador a mi derecha, mesa del mago en este caso, yo la tengo a mi izquierda. Déjenme sacar esto y ahí está, a mi izquierda. Luces, evitar penumbra, que es lo natural, posición en escena, sector de luz del escenario, el sector de luz del escenario es el sector más relevante que tiene el escenario geográficamente hablando, ¿no es cierto? No te vas al rincón ni te vas atrás, sino te pones en el centro, que es el lugar más relevante del escenario. Perfecto, voy a hacerlo rápido para que no aburrirlo. Voluntarios necesarios. 2. Edad. Un adulto varón que sube al escenario y un adulto puede ser femenino o masculino que no sube al escenario. ¿Por qué tan específico? En esta rutina, no sé si la conocen, en algún momento el ayudante que está sobre el escenario se come un plátano, ¿ya? Y después se come otro plátano y después aparece una cuelga de plátano que teóricamente uno juega con eso y se la va a comer. Esto lo dice Roberto y a mí me parece totalmente sensato. No se ve bien e incomoda que una mujer se coma un plátano en el escenario. No se ve bien. Y puede incomodar de manera un poco negativa al ayudante en este caso. Por eso conviene subir a un hombre al escenario a hacer este juego. ¿Ok? Simplemente por eso. Bueno, pero son esos detalles los que uno tiene que preocuparse cuando está tratando de ir mejorando su efecto. Si uno sube a una persona y se da cuenta que se siente incómoda, uno se pregunta ¿por qué se siente incómoda? Y se registra eso. ¿Por qué se siente incómoda? Cosa de que la próxima vez que yo voy a hacer ese efecto, no repito ese mismo error. No sé si la palabra es error. No repito esa misma condición que se está dando. Líneas claves. ¿Qué son estas cosas de líneas claves? Cosas que debo mencionar constantemente en el efecto o que me ayudan. Esto es un recordatorio para cuando yo tengo... Claro, si tú haces un efecto de magia uno solo, claro, no necesitas recordar nada. Pero si tú tienes uno tiene un registro de, no sé, de 20, de 30, de 40, y tú dices, a ver, voy a tener un show la próxima semana que me pidieron, la hermana de no sé quién me pidió que iba a hacer un show para 20 personas en su casa por un cumpleaños. Ah, perfecto, son adultos. Sí, son adultos, ya, ok. ¿Qué necesito? Juegos de salón. Y me voy a mi registro, veo todos los juegos de salón que tengo y reviso. Ah, esto dura 5, 3 minutos, impacto 10, impacto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hago mi rutina en función de esas fichas que tengo.
Porque digo ya, este es un bueno para terminar, un buen comienzo, este es entretenido porque se pasa bien, etc. Entonces, es sumamente útil ocupar este tipo de registro. Bueno, en realidad a mí me ha sido muy útil, la verdad. No quiere decir que para todos sea útil, pero yo lo recomiendo. Es un trabajo tedioso al principio, pero cuando uno se acostumbra, clasifica muy rápido todo esto. Entonces, líneas claves, escriba su nombre. Su nombre. Vamos a ver si dice su nombre. ¿Por qué? Escriba su nombre. Porque el efecto es, se produce el cambio de billete, etcétera, y cuando aparece el billete que uno prometió aumentar de valor, sale un billete de otra procedencia, no sé, un dólar haitiano, que no hay, pero bueno, pero ellos lo dicen que hay, y sale escrito su nombre. Por eso es importante que cuando tú digas, uno va condicionando para que cuando uno le pregunte al pescador, ¿qué dice acá? Su nombre. Siempre uno se ha referido al espectador como su nombre. Escribe tu nombre, pon tu nombre. Por lo tanto, cuando un espectador dice, ¿qué dice ahí? Su nombre. Ah, perfecto. Es su billete. Y obviamente sale escrito su nombre, ¿no? Bueno. Y otra cosa tiene que ver con la bolsa con corchetes, bolsa sellada. ¿Por qué? Porque esa bolsa se entrega al comienzo de la rutina, se le entrega a un espectador que está fuera del escenario porque va a ser un regalo para al final del show. Y cuando se toma, se certifica y se hace hincapié en que está sellada, que tiene corchete, etc. Entonces son frases que yo debo recordar, que debo decirlas en la actuación, para que una vez que se tome la bolsa, en este caso puntual, lo tenga que yo decir en ese momento, no, mire, fíjese que está corcheteada. No, ya lo dije. Y lo dije sin una relevancia muy grande. Como que parte de la situación inicial del efecto. ¿Ok? Bueno, ahí nos vamos a otro tema teórico, pero que tiene que ver con la fase inicial y la fase final. Si yo recalco una situación al final del efecto, posterior al clímax del efecto, es como que no hay comienzo ni fin de la fase. Prefiero decir un poco antes para que se recalque y se deje en la mente del espectador, quede cristalizada la idea que era una bolsa sellada y todo el cuento. Bueno, posición ideal frente al público, accesorio, FP, bolsa, papel, cuelga plátano, 3 limones. ¿Para qué me sirve eso? ¿Cómo tengo que preparar mi show y qué tengo que comprar? Obviamente, ¿cierto? Para llevar las cosas cuando armo mi maleta. Ubicación de esto, bolsillo izquierdo del pantalón, mesa, público. Listo. Ahí tengo bolsillo izquierdo, el FP, en mi caso, porque soy sur, del pantalón. En los plátanos, en la mesa, ¿no es cierto? Y la bolsa en el público. Coreografía, comenzamos entregando la bolsa, ningún espectador, comenzó el show, será un regalo para alguien del público. Reacciones inesperadas del público, buenas y no buenas. Me pasó que haciendo este efecto, o sea, no me pasó exactamente lo que puse ahí, pero me di cuenta que podía suceder, que hay más alérgicos al plátano de lo que uno cree. Entonces, en un momento que hice este efecto con un espectador, que fue un poco reticente a comerse el plátano, se supone que el billete va a aparecer dentro del plátano. Yo le pregunté, ¿eres alérgico? No, me dijo, pero no me gusta mucho. Ya no te preocupes. Y le ayudé yo y me comí yo el plátano. Ya, se acabó el tema. Pero dije, ojo, hay que tener esto en consideración, porque tengo que tener la salida para esto. Si el tipo no come plátano porque es alérgico, o por último preguntarle, porque a lo mejor el hombre es tímido, o lo que sea, y se come el plátano y se enroncha arriba del escenario y hay que sacarlo en camilla y se acabó el show. Bueno, pues, son cosas para considerar. Reacciones fuertes del público. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque en las respuestas fuertes del público hay señales que te dicen qué es lo que es importante y qué es lo que no es importante para ellos. Tiene mi firma en ese momento cuando el espectador saca el billete del limón, lo mira y le dice a todo el resto del público, tiene mi firma. No puede ser. Está mojado. Eso quiere decir que el billete ha estado dentro del limón, como que hubiese estado desde hace mucho rato. Entonces uno dice, ya, ¿cuáles son las cosas que han impactado estas cosas? Uno, importante, obviamente, que tiene mi firma, que es el mismo que firmó. Por lo tanto, es relevante hacer constancia en eso y que se fije muy bien que es su firma. Y preguntar, ¿es tu firma? Sí, es mi firma. Es su firma. Y todo lo otro que uno puede rescatar del público y del ayudante, hay que registrarlo. Y todo eso nos ayuda a mejorar lo que estamos haciendo.
¿Efecto cumplió con nuestras expectativas? Totalmente. Buscar razones, cuando es no, es buscar las razones de esto, que ahí uno tiene toda la evaluación que puede hacer. Errores en el efecto. ¿Cuáles son errores en el efecto? Que uno, dije, aquí pongo puntualmente, no hay errores en el efecto, pero se debe cuidar el ritmo. Se debe cuidar el ritmo para que el efecto no produzca, en el fondo, una baja de atención y que eso haga que se pierda totalmente el interés por el efecto y se olvide lo que, bueno, lo que ya les comenté, lo que es una fase inicial, que es la fase inicial tiene que ver con cuál es el contraste entre lo que yo estoy haciendo y lo que sucede finalmente, que es lo que genera el efecto mágico. Ese contraste. Errores ya. Efecto débil, no. Nuevas ideas de presentación. En este caso puntual, no creo que está sumamente bien armadito el efecto, por lo cual no he encontrado nuevas formas de presentación. Aquí le voy a decir una cosa por otra. No he encontrado nada, pero bueno, la idea es que a medida que vaya saliendo, uno dice, pueden haber nuevas ideas de presentación. El otro efecto sí lo tengo, que se lo voy a mostrar, que es, solamente le estoy tratando de mostrar cosas sencillas, que posiblemente ustedes hayan hecho en varias oportunidades. Les quiero mostrar un juego sencillo. Permiso, me voy a poner de pie. Voy a quedar un poco cortado, pero no hay problema. Acá está. Permiso. Yo sé que ustedes deben conocer un juego clásico, antiguo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el efecto del cono con el vaso, con el jugo, etcétera, lo que sea. Bueno, lo primero, a mi modo de ver, lo que yo presento es hacer el cono. Digo, lo más difícil de este efecto es hacer el cono. Y la verdad es que es sumamente difícil hacer el cono. Pero bueno, cuando uno tiene práctica ya lo hace. Lo segundo es el vaso. Y aquí viene la idea de si el vaso primero, si el cono después, el agua, etc. Dejo el vaso a un costado. Es importante que el cono esté muy bien hecho, ¿no es cierto? Tiene que estar muy bien hecho, ¿para qué? Para que no haya problemas después del efecto. Ok, ahí está. También es importante que tenga cerrada aquí, ¿no es cierto? Okay. Y ahora, bueno, perfecto. Tú tomas el líquido, se lo echas adentro, ahí, ¿no es cierto? El líquido no cae. Ahí tú dices, verdad, era el vaso primero, no el jugo. Pones el vaso, haces un toque mágico, sacas el vaso lleno de jugo y el diario totalmente seco. ¿No es cierto? Hay una pequeña, como les digo, son pequeñas, a mi modo de ver, pequeñas sutilezas, y les voy a explicar por qué vino este proceso. Uno dirá, ¿por qué tanta cosa para un efecto que aparentemente es un efecto conocido, sencillo, etc.? La reflexión ha sido lo siguiente, que una vez lo estaba realizando, y un espectador, en este caso era un grupo de jóvenes y niños, y un espectador le dijo a su madre que oye, le pasó el diario para que hiciera el cono y el diario no tenía nada. ¿Qué me dijo eso a mí? Porque yo lo escuché así de refilón. ¿Qué relevante es el diario para el efecto? Por lo menos para la visión que tenía esa persona. Dije, entonces es importante, para todas las otras veces que lo realice, es importante que el diario sea revisado por el espectador. Ahora, yo no lo hago revisar, yo simplemente le pido que realice el cono. Como es difícil hacer el cono, generalmente se tupen tanto que lo manipulan el diario constantemente, pero no lo pueden hacer. Entonces digo, no te preocupes, yo lo hago. Entonces, ya, ese fue el primer paso, que el espectador siempre tuviera el cono y luciera el papel de diario, etc. Segundo paso, dije yo, bueno, cargar el cono con el doble vaso, ¿no es cierto? Pero poder mostrarlo como que no tuviese nada después de tenerlo cargado. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, entonces, permítanme vaciar esto.
que tampoco, cuando uno piensa estas cosas, uno cree que está descubriendo, teniendo grandes inventos, pero la verdad es que son, cuando uno lo hace, dice, bueno, son cosas tan obvias, pero al final son cosas que son efectivas, que funcionan. Entonces, yo creo que vale la pena compartirlas e irlas sumando, porque finalmente, cuando uno avanza en la magia, uno no avanza en un solo trabajo, uno avanza paulatinamente y agregándole cosas a lo que uno va haciendo. Yo el efecto lo hacía sin los puntos que yo le planteé. Muchas veces le pasé el papel de diario para que lo hiciera en el cono, pero nunca consciente de que era importante hacerlo. Bueno, una vez que tú haces el cono, lo que yo decidí, ¿no es cierto? Voy a hacerlo aquí sentado más. Una vez que yo decidí hacer el cono, yo dije, ¿cómo puedo mantener el vaso adentro después, una vez cargado? Entonces, lo que se me ocurrió, dije, bueno, lo importante aquí es la carga. Hay una carga que es, bueno, el vaso primero o el jugo primero. Entonces, ustedes saben, cuando uno desaparece de la vista del espectador, uno descarga el vaso y se queda con el vaso con la perforación para poder hacer el juego. Aquí yo hago énfasis en que el cono debe estar muy bien hecho. Y lo que hago simplemente es doblar una letra del diario sobre el vaso que está adentro. ¿Sí? Eso es lo que hago. Entonces, como tratando de ordenar el cono para que me quede bonito, hago ese doblez. Pero por debajo falta. Y simplemente lo doy vuelta, ¿no es cierto? Lo das vuelta y lo amarras. Si lo doy vuelta así, se nota que tienes algo. Por eso es importante poder soltar esto. Entonces ahí hice el nudito y ahí tomo. Y ahí doy vuelta y sigo con el juego, con la rutina. Y finalmente saco el vaso con jugo. Y eso es. Ahora, la pregunta. Dejamos esto acá. Entonces ahí yo dije, bueno, le di una vuelta más y el juego creció un poco. Por lo tanto, hay juegos que pueden crecer mucho y otros juegos que no van a crecer tanto. Pero si el impacto era 5, ahora tengo un juego que tiene un impacto de 6. Y así uno va paulatinamente sumando cosas a modo de que cada vez tu efecto sea cada vez más fuerte. ¿Cuál es el punto débil que tiene? A mi modo de ver todavía, es la carga del vaso. ¿Cómo puedo hacer que la carga sea aún más secreta? Que aparentemente nunca se acerque el vaso con el cono. Es otro punto que hay que seguir trabajando y bueno, es un tema que a lo mejor de aquí en un futuro cercano, porque ya lo estoy pensando, entonces ya va a haber una forma de lograrlo. Si se fijan, todas estas cosas mi idea es transmitírsela a ustedes para que su propia magia, ustedes tengan ese mismo proceso reflexivo de lo que se hace y lo que estoy haciendo bien y lo que no estoy haciendo bien, lo que me gustaría corregir. Porque todo esto va en términos de sensaciones también. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con sensaciones? Hay veces que yo me siento incómodo. Hay veces que yo prefiero ocupar, bueno, eso lo voy a ver un poquito más adelante, pero me siento incómodo con el efecto que estoy haciendo. Viene el momento difícil, viene la carga, viene no sé, si trabajo con palomas y tú bueno, yo trabajé mucho con palomas, ya no trabajo hace un par de años, muchos años que no trabajo con palomas, por una opción, no es que sea un animalista fanático, pero simplemente por una opción dije, no quiero trabajar más con animales, no trabajo más con animales. Pero si alguien trabaja con palomas, está bien, no soy crítico de eso tampoco, pero bueno, en mi tema. Entonces, ¿cuál era mi problema cuando empecé a trabajar con palomas? No me gustaban los aparatos, Sentía tan como falsos los aparatos que no me gustaban. Cuando digo aparatos son cajas, bolsas, supongamos la bolsa de cambio, que, no sé, le encuentro algo. Y el público creo que también le encuentra algo también a esas cosas. Por lo tanto, trato de evitar ese tipo de productos y de utensilios. Entonces, claro, ¿cuál es el drama que uno tiene cuando va a trabajar con paloma y va a trabajar con cargas? Bueno, cuando dejas el aparato tienes que tener cargas, ya sea en la mesa, cargas en el cuerpo, etc. Entonces, en un momento dices, ya, trabajé con cargas en el cuerpo. Claro,
Pero la coordinación para tomar el look, todo eso toma su tiempo de trabajo. Bueno, y son aquellos detalles técnicos los que hacen que finalmente uno mejore. Uno puede ver diferentes magos que trabajan con paloma. Si uno ve los clásicos, Channing Pollock, uno se da cuenta de que, wow, es una cosa maravillosa como carga. Porque la verdad es de una sutileza tremenda que tú dices, este tipo carga pero de forma extraordinaria. Uno llega a dudar de que usted esté utilizando las mismas técnicas que uno utiliza. Pero finalmente utiliza las mismas, así que es el tema de uno. Uno tiene que tener esa sensibilidad. Ok. Bueno, sigamos avanzando. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Aquí. Estábamos en la ficha y terminamos esta ficha. Yo la encuentro muy útil, se la recomiendo. La recomiendo para... Esto no nos va a hacer ni más ni mejores ni peores. Pero nos va a ayudar a mejorar lo que tenemos si lo ocupamos. Hay gente que dice, no, yo lo ocupo, yo tengo mi cabeza, no sé, perfecto. O sea, no, si no la quieren utilizar, no hay problema. Pero se los recomiendo. Ayuda mucho a ordenar los efectos que uno tiene, lo que uno realmente está haciendo y lo que uno no está haciendo. Y se los doy tanto como para aficionados como para personas que quieren llevar a un nivel un poquito más profesional la magia. Cuando digo profesional, es hacerla en forma profesional, a lo mejor no vivir de la magia, pero hacerla en forma, su show en forma más profesional. Bueno, sigamos porque esto vamos a... Ahí estamos. Aquí viene algo que es relevante, que son ejemplos de posibles carencias que tenemos. Seguridad en la técnica. Por ejemplo, en un forzaje clásico realizo uno más seguro, pero es que es menos limpio. Muchas veces cuando uno va a hacer un juego, por ejemplo, la carta en el pañuelo, no sé si todos la conocen, pero yo sé que muchos la conocen. La carta en el pañuelo. ¿Cuál es la carta del pañuelo? Que el espectador elige una carta y que después aparece impresa en un pañuelo, se muestra un pañuelo blanco que se dobla y después aparece impresa ahí. ¿Qué necesito? Forzar la carta. Si no soy capaz de forzar la carta, o sea, si no forzo la carta que corresponde, el efecto no funciona. Tengo que creer otra cosa. Entonces, tengo que forzarla correctamente. Entonces, muchas veces uno, para no arriesgarse a ese error, prefiere utilizar un método más seguro, pero que es menos limpio. Muchas veces, no siempre, pero en general tiende a ser menos limpio. Entonces, primer punto. Carencias técnicas. Quiero mejorar mi efecto, tengo este desafío. Por ejemplo, el forzaje clásico, si es con carta. Por ejemplo, carga de paloma en el cuerpo. Otro desafío técnico. Por ejemplo, yo tenía aquí un problema, que a mí como les contaba, no me gustaban los aparatos. Y yo tenía un juego que se llama, que lo deben conocer, el siglo XX, se comercializa y se conoce de esa manera, que es cuando dos pañuelos de un color se amarran y un tercero que desaparece, aparece entre estos dos amarrados. Entonces yo tenía un problema. ¿Cuál era mi problema? Que cuando yo lo realizaba con una bolsa de cambio, con una bolsa en el fondo, o con un aparato para hacerlo desaparecer. No podía hacerlo desaparecer limpiamente. O sea, así como en las manos, así como yo pensaba, o como el público debiera pensar que debiera desaparecer un producto, un elemento, algo. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer desaparecer esto que para mí es la forma de hacerlo desaparecer? ¿Fija? Entonces eso te genera un desafío técnico. Entonces ese desafío técnico, déjenme ver si les puedo mostrar algo. En fondo, ¿qué me significó a mí? Me significó, voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos... Déjame... Tengo esto para acá. Se ve, ¿no es cierto? La idea es la siguiente. Yo dije, ¿cómo puedo hacer la desaparición de un pañuelo en este juego que es del siglo XX, que yo tengo una espectadora a mi derecha, que este es el pañuelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer desaparecer realmente, limpiamente en mi mano? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hice?
Entonces yo ponía el pañuelo, le dejaba al espectador acá y lanzaba el pañuelo, 1, 2, 3, ¡pum! Y lo lanzaba. Y el pañuelo desaparece. Es un desafío técnico diferente, es otra cosa. Tuve que aprender algo diferente. Tuve que buscarlo. Ahí vamos, conocimiento. Pero ese conocimiento nace de la evaluación y de la autocrítica, de decir, yo quiero hacer algo que realmente sea más mágico que meterlo dentro de una bolsa y hacerlo desaparecer. ¿Cuáles son las opciones? Hay muchas opciones que son parecidas. Entonces, si han visto la de que ha hecho un vaso, que uno pone un lupo y estira los brazos y desaparece. Sí, era posible, pero no me gustaba a mí, no me gustaba. Finalmente, tomé la versión, déjame, lo tengo en el bolsillo. Tomé la versión de trabajar con el hollout, que me parecía lo más cómodo, lo más eficiente y lo más visual que se podía lograr. Así que, tomando esta debilidad que yo veía en un efecto, quise solucionar eso a través de la desaparición por medio de un hollout y lograr que el impacto fuera aún mayor. Si te fijas, siempre, por lo menos lo que me ha motivado, es que del efecto que uno tiene, tratar de rentabilizarlo lo más posible. En este caso, este es mi propósito. Poder rentabilizarlo lo más posible para que el espectador sea realmente algo más mágico de lo que pudo haber sido con otra versión. Y obviamente todo esto va a ir evolucionando a medida que yo vaya avanzando. Pasaba muchas veces que si yo no registraba, 4 actuaciones después aparecía la misma idea y yo recién la registraba. Y me daba cuenta que durante las 4 actuaciones anteriores no lo había hecho. Dije, bueno, estoy perdiendo el tiempo. Tengo que registrar estas cosas. Al registrarlas uno va inmediatamente avanzando en forma mucho más rápida. Volvamos a la presentación que ya nos quedamos, ¿no? No se preocupen. Entonces, necesidad de la utilización de aparatos para... Ya, ahí está el por qué yo decidí cambiar y aprender una nueva técnica. Convicción en el relato. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la convicción en el relato? Lo que yo les decía que me pasó a mí con el juego de Juan, que era el siempre 6, que al no tener esa misma cualidad, o no sé si no tener esa cualidad, sino yo creo que uno cuando se acostumbra o ve algo, o aprende algo de alguien, tiende a imitarlo o tiende a buscar la misma forma de hacerlo. Y claro, creo que es un error cuando uno no tiene las mismas cualidades que la otra persona. Bueno, siempre es un error, porque en realidad uno debe tener sus propias cualidades y explotar esas cualidades. Entonces, claro, yo dije, cuando yo lo hacía, no tenía esa convicción en el relato del caballero o del señor de que lo encontré en un rinconcito contando la... No me resultaba, tenía que cambiar yo el speech, tenía que hacer otra cosa. Entonces, es importante que esa convicción de lo que yo digo sea coherente conmigo. Entonces, son cosas que uno debe ir ocupándose para que los efectos que uno haga vayan mejorando. Aquí viene una cosa que se junta mucho, que es la falta de coherencia entre tu estilo y la forma de presentar un efecto. Por ejemplo, a ver, todos conocen lo que es, ya que todos lo conocen, tampoco lo voy a hacer, pero lo conocen, que es una carta ambiciosa, ¿no es cierto? Todos lo conocen, la carta que sube, que baja, etc. Grafico esto, bueno, he tratado de ocupar efectos de escenario, de salón, qué sé yo, con agua, con otras cosas, para no caer siempre en el tema de las cartas. Pero creo que esto grafica lo que les quiero plantear, lo grafica de mejor manera. Para un público, el mazo de cartas, obviamente, son cartones con diferentes colores. Entonces, yo, el gran desafío, más que gran desafío, una vez me pasó que estaba en una actuación, yo trabajo harto con niños, estaba en una actuación con niños y me iba yendo y un niño dijo, oh, tío, qué sé yo, típico del chico que no salió a ayudar, un poco llorando, más que un poco en realidad, llorando, me dijo, pucha, yo no salí. Ah, pero hagamos algo. Y la verdad que había guardado todo y solamente tenía las cartas en un bolsillo. Entonces, yo dije, ¿qué le hago? Voy a hacer cambios de color y ya, pero dije, bueno, voy a hacer otra cosa. Bueno, le hice una ambiciosa.
¿cómo? Pero dije lo siguiente, que aquí tiene que ver con la coherencia entre el estilo y la forma de presentar el efecto. Entonces le dije, ¿tú conoces lo que es un edificio? Aquí hay una cosa importante que aprendí hace poco si bien ya falleció, el Gaby, mago español, Gaby Praderas, falleció hace un par de meses. Le escuché algo, hace muy poquito, no gastar el elemento con el cual tú vas a trabajar. Por ejemplo, si vas a trabajar con una soga, el sacarlo inmediatamente la soga y hablar toda la cháchara con la soga en la mano, es como gastar el elemento. Entonces, muchas veces conviene presentar, hablar lo que tú vas a hacer y luego sacar la soga con la cual vas a hacer el efecto. Y así no se desgasta visualmente y se genera una nueva punto de atención cuando tú sacas el nuevo elemento que sería una soga, que no tiene nada relevante, pero bueno. En este caso, yo le hablaba con un chico y le decía, ¿tú conoces lo que es un edificio? Sí. Ah, perfecto, un edificio. Sí. ¿Cuántos pisos tienen? ¿Tú vives en el edificio? Ya, todo un diálogo acerca de si vive en el edificio o no vive en el edificio, si conoce, y subes por escaleras, por ascensor. No, yo subo por ascensor. Ah, perfecto. Mira, te voy a mostrar un edificio que yo tengo aquí guardado en el bolsillo. Y saco acá, aquí la baraja de cartas, obviamente, que tiene una cantidad, muchos pisos. Bueno, a ver, elijamos uno que vas a hacer tú. Claro. Y me elige uno. Pero yo le digo, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer. Bueno, a lo mejor no te acuerdas de esto, pero es que todo da lo mismo, el número da lo mismo. Le vamos a poner un sticker, y yo justamente andaba con sticker, y pusimos un sticker, en ese momento andaba, creo que de Dragon Ball, algo así. Y le pusimos un elemento de Dragon Ball. Entonces, te voy a contar aquí lo siguiente, que cuando tú guardabas el Dragon Ball abajo y apretabas el botón del ascensor, él subía. Y finalmente, el efecto empezó a tomar tal sentido para el niño que fue muy bien recibido. ¿Por qué? Creo yo. Porque en este caso, al presentárselo a él, él pudo hacer una imagen mental de lo que estábamos viendo. ¿Cuál es la imagen mental? Un edificio, experiencia propia, personal, y cuando tú apretabas un botón, él subía. No sube una carta a través de un mazo, sube su personaje, que es un sticker, a través de un edificio de muchos pisos. Entonces, en el caso de los niños, cuando uno logra generar esa imagen visual, el efecto ya está listo. Tú lo haces bien y resulta. Entonces, me pareció interesante a mí del cómo uno puede ir adaptando ciertas cosas que para uno, que cómo le va a hacer magia con cartas a los niños. No, sino es que yo hago magia con cartas. Yo utilizo técnicas cartomágicas para hacerla con niños, pero hago representación de cosas diferentes. ¿Me entiendes? Bueno, todo eso tiene que ver con el constante evaluación de lo que yo hago y estar atentos a lo que el público dice y escuchar eso y registrar esas cosas que te parecen extrañas. Estoy hablando de los casos buenos, pero también puede ser que hayan casos que no son tan buenos. Por ejemplo, no, yo vi que se metió en la manga. Yo vi que lo sacó de tal parte. Si efectivamente se metió en la manga, o si efectivamente lo sacaste de tal parte, uno dice, ok, no me arranco, escucho, me quedo escuchando qué dice el público, porque lo que está diciendo es importante, porque me ayuda a corregir. Entonces, si yo pienso que me está saliendo bien y el público dice que me está viendo, wow, algo está pasando. Tengo que corregir eso. Tengo que corregir eso y revisarlo. Porque si no lo reviso, lo voy a seguir reproduciendo. Ok, sigamos. Vamos acá. ¿Dónde está esto? Bueno, aquí estamos en convicción en el relato y falta de coherencia entre sentido y ambición. Ahí estamos. A ver, aquí estamos. Estamos llegando ya a la última parte, que tiene que ver con lo siguiente. ¡Oh! Tremenda historia. Ahora viene todo lo voy a hacer rápido para no cansarlo. Los aspectos técnicos, ¿no es cierto? Cuando analizamos nuestro quehacer y cuando vimos la evaluación, que teníamos diferentes ítems que nos generaban ciertos problemas, vemos los aspectos técnicos. Aspectos técnicos se refiere a lo manipulativo. Todo lo que tiene que ver con la gimnasia de la magia.
la gimnasia. La bola Chicago, la carga la carga de la chaqueta, ¿cómo se llama? La multiplicación en los dedos, todo lo que tiene que ver con la gimnasia, con la técnica. Tan aspectos técnicos y aspectos psicológicos, que tiene que ver con la misdirection, con el timing, con los paredes del olvido, con la naturalidad, con la naturalidad condicionada, con énfasis anticontraste, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con la técnica. Como lo dijimos al principio, técnica, en mi caso, es igual al conocimiento. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de esto? Entre comillas, que nos obliga a aprender, nos obliga a estudiar, nos obliga a conocer, nos obliga a conversar, nos obliga a que nos miren, nos obliga a que nos enjuicien. En un buen sentido de la palabra, ¿te fijas? Cuando uno expone juegos de magia a compañeros magos, uno espera, o sea, en realidad yo esperaría, que más allá uno lo encuentre bueno o malo el efecto, uno se vaya a lo realmente relevante, que tiene que ver si la idea es una buena idea, que le falta desarrollo, ¿cierto? Si hay problemas técnicos puntuales, mira, lo que pasa es que ese empalme, la carta se te ve por el lado, que si vas a hacer una mujer cerrada por la mitad, mira, se ve que aparentemente el cambio de pies no es tan perfecto, por lo tanto se ve una desincronía en ese momento. Más allá que no salió feo, no es magia, no. Yo creo que esa es la evaluación y esa es la crítica que uno como mago debe compartir. La otra vez con Senen, una vez me estaba mostrando un efecto y yo le decía, tengo problemas con el peso del producto, con el efecto. El peso, no del efecto, sino de lo que estás ocupando, el peso. ¿Qué es lo que es el peso? Por ejemplo, si tú vas a tomar una bandeja que tiene 4 ladrillos, y vas a hacer desaparecer esos 4, o la típica desaparición, por decir algo, de la radio. Te la tapas con un cartón, o sea, la tapas con una funda, y después te la llevas y la haces desaparecer adelante del escenario. Si no da la misma sensación de peso antes de taparla y después de taparla, se rompió la magia. Porque pareciera que ya no tiene, que ya cuando te vas hacia adelante no tienes la radio, o el bol con agua, o lo que sea. O también cuando hacen aparecer una mujer sobre una bandeja. Tú dices, si el tipo viene caminando y viene haciendo un esfuerzo sobrehumano, tú dices, ¿qué lleva ahí? Si tiene una bandeja vacía, algo lleva. Por lo tanto, anticipa la sorpresa y ya no se genera el efecto mágico como uno quisiera. Después tenemos el análisis del desarrollo del juego, secuencia de pases, movimientos, accesorios, todo aquello que tiene que ver con el cómo se hace el efecto. Y ahí volvemos a la coreografía, volvemos a dónde están las cosas, dónde están los elementos, el falso pulgar, dónde tiene que quedar, dónde lo cargo, dónde lo descargo. Por ejemplo, hay un efecto de David Williamson, no sé si será él realmente, no lo sé, que es un viaje de sal, de la sal del puño que viaja a una taza. Claro, en un momento tú tienes que tener cargado, tienes que tener el FP en alguna parte para cargarlo, sin que tener que meter la mano en el bolsillo. Entonces la propuesta de Williamson es ponerlo aquí en el borde del cinturón. ¿Te fijas? Entonces él se toma los pantalones, se los sube y ya, y ahí lo carga. Para descargarse del falso pulgar, antes de hacer la técnica, antes de poder volver a cargarlo, hace exactamente lo mismo y se lo descarga ahí. Entonces, son todas esas coreografías, esa es su opción. Uno puede tener otras opciones. Posiblemente está Tania, me parece que el nombre del chico que está, si no me equivoco, que a lo mejor no trabaja con pantalón, trabaja con vestido. Si trabaja con vestido no tiene cinturón. O sea, podría no tenerlo. Entonces, uno tiene que buscar diferentes opciones de dónde generar esas descargas si son necesarias. Y si uno las encuentra necesarias, ¿ya? Para la mejor realización del efecto. Uno siempre se siente un poco incómodo a veces con el FP en la mano y trata de deshacerse, si tiene que seguir trabajando, trata de deshacerse de eso. ¿Te fijas para qué? Para en el fondo poder moverse tranquilo con las manos. Definición del efecto mágico. Obviamente, que eso es fundamental. Que quiero que vean qué atmósfera quiero generar. Es una cuestión que tiene que ver con la definición del efecto. Estructuras. Estructurales, método adecuado, contraste entre las fases, fase inicial,
Aquí hay varios conceptos que son interesantes, que se los voy a plantear. Genera la barrera física de los efectos. ¿Cuál es una barrera física, por ejemplo? En el nido de cajas. Es una barrera física. Que yo tengo un producto, un elemento del espectador que desaparece y aparece dentro de un montón de cajas. ¿Cómo llegó allá? Nadie lo sabe. Se podría entender que esa es una barrera física. Hay un juego que se lo di a Roberto Giovi, que es una cajita, ¿no es cierto? La típica cajita de madera con una copa encima, con una carta, que se hace la carta, que se desaparece la carta y la carta aparece adentro de la cajita. Tommy Wonders tiene una versión muy, muy buena de una ambiciosa, con que finalmente la carta aparece adentro de la carta aparece dentro de la caja, que ha estado todo el rato en la mesa del actuante. Es interesante esa versión porque en el fondo lo que está diciendo es efecto que todo lo que vieron fue una ilusión, porque la verdad que la carta nunca estuvo, siempre estuvo ahí guardada. Esa es su línea de conducción. Y ahí tiene que ver, como decía, cuál es la definición del efecto mágico. Hay veces que la ambiciosa es subir, 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 subir. Hay veces que la ambiciosa es subir, subir, subir y no existe la ambiciosa, no existe la carta. ¿Te fijas? Entonces, bueno, hay un efecto que se lo voy a hacer al tiro, que es un efecto conocido, muy conocido. O sea, en realidad no sé si sí, conocido. Se hace mucho, que existen 1000 versiones, pero me gustó esta versión y ya se lo voy a mostrar. Pero voy a terminar y le muestro ese efecto. Estructura de método adecuado, ya, perfecto. Innovación, aspectos técnicos o de procedimientos que quisiera cambiar el efecto que realizo. Como les digo, en la innovación se acepta todo. Por ejemplo, una innovación que... Aquí la reflexión es la siguiente. Toda innovación, todo el que innova busca mejorar el efecto de alguna manera porque hay una cosa de ese efecto que le molesta. Cuando digo molesta, le hace ruido, no lo quiere, o sea, quiere romper la creencia. Por ejemplo, los anillos chinos, ¿cierto? Si no lo saben cómo se hace, que obviamente lo saben, se lo intuyen, que el anillo tiene que tener por algún lado una abertura para poder pasar el otro anillo. Entonces, ¿qué inventaron? El anillo con unión imantada, para que se pudiera imantar. Entonces tú puedes mostrar los anillos totalmente enteros, sin ningún corte. Entonces, de esa manera tú rompiste la idea de que pudieran estar con un corte. Entonces, si te fijas, todos los avances de las cosas tienen que ver con esa manera de ver. Si el público, o sea, yo creo que históricamente el público dice, los anillos chinos tienen que tener algo por donde la cuestión hecho. No puede penetrar, qué sé yo, el metal. Tiene que tener un agujero. Y todas las técnicas de manejo de los anillos chinos apuntan a mostrar el anillo en su circunferencia completa. Esa es la esencia de la técnica de los anillos chinos, ¿cierto? Primero, mostrar la circunferencia completa y que el anillo está entrando por un lugar visible. ¿Ya? Esa es como la idea, si bien está entrando por detrás de la muñeca, pero la idea es que sea visible, que el espectador sienta que está viendo dónde entra el anillo, o dónde se produce la unión, ¿ya? Donde, el enlace, que pueda ver ese enlace. Generalmente está sucediendo en otro lado, por eso hay versiones muy hermosas. Hay muchos magos que lo han hecho. Creo que la mejor que yo he visto hasta el día de hoy es la que ejecutaba realmente Richard Ross. Yo soy medio viejo, entonces por eso siempre hago citas de magos viejos. Pero extraordinario. Richard Ross creo que es uno de los mejores, yo creo que uno de los que popularizó esta rutina, solamente la hacía con 3 anillos, si no me equivoco. Muy, muy hermosa y perfecta. Si tienen la posibilidad de verlo, vean. Es un mago que sacó el Fishing si no me equivoco, del año 74. Bueno, sigamos, cortito. Charla, música, gestos. Nada que decir acá, ¿no es cierto? Que todo esté bien estructurado significa que nuestra magia va a crecer y va a ser mejor. Y como último punto, evaluación de cosas positivas de los efectos que realizo. Pase bien realizado, cobertura, carga, charla bien estructurada, misdirection. Todo eso
que yo hago bien, tengo que reconocerlo, ¿no es cierto? Y tengo que fijarlo en mi mente cómo se hace. Cuando yo aprendo a hacer un falso depósito, tengo que aquilatar esa forma de hacerlo. Cuando aprendo a utilizar la misdirection correctamente, la tengo que aquilatar y reproducirla en otras cosas. Entonces, esto nos lleva, para mí, a la siguiente conclusión. La evolución positiva de lo que hago me ayuda a repetir mis aciertos en otros efectos y eso, por ende, me ayuda a crecer mágicamente. Entonces, la evaluación nos va a abrir la puerta a mejorar. Para mejorar, digo lamentablemente, porque es un esfuerzo adicional, idealmente debo tener más conocimientos. Si tengo, ¿por qué? ¿Por qué digo más conocimientos? Si yo no conozco ciertas técnicas, jamás, o sea, me va a ser muy difícil llegar a ellas. En la medida que tenga más conocimientos, voy a poder llegar a ellas. Es así de sencillo. Si yo no conozco, cuando comenzamos, o sea, cuando uno comienza con los juegos básicos. ¿Por qué? Porque no conoce otra cosa. Después uno sabe que existe un forzaje. Después uno existe que sí, existen un montón de tipos de forzaje. Pero bueno, no los quiero aburrir más. Así que esta sería para mí la frase final. Pero antes, permítanme hacerles un efecto de magia que voy a dejar de compartir. Y voy a ver si funciona la otra cámara, porque tengo otra cámara. Vamos a ver si todavía está funcionando esta otra cámara. No está funcionando. Déjenme un segundo nada más de hacerla funcionar. Y ahí estamos. Ahí sí. Ahí estamos. Un gran amigo mío me dijo que las cartas no se ven bien por el contraste. Así que vamos a poner un tapete verde. Eso. Ahí está. Déjenme revisar que esté todo esto bien para que no se vaya a cortar en la mitad del efecto. Ahí, ahí sí, ya. Vamos a ir. Ahí sí, ya. Voy a salir del cuadro, pero espero que, para que se puedan ver correctamente las cartas. Voy a sacar un grupo de cartas. Obviamente esto. A ver, ahí. Mientras tanto, una pregunta. ¿Alguna vez han soñado dentro de un sueño? O sea, han estado soñando dentro de un propio sueño. Es raro, pero a veces sucede que uno sueña dentro de un sueño. Bueno, aquí déjenme revisar. ¿Estamos todo bien aquí? Acá, ya. Vamos a hacer un juego con un grupo de cartas. Disculpen, ahora sí se ve bien, ¿no es cierto? Un grupo de cartas, 1, 2, 3, 4. Acá, 1, 2, 3, 4. Y acá. Lo voy a hacer lento porque a veces el movimiento de las cartas muy rápido como que se pierde en la cámara. 1, 2, 3 y 4. Ahí, ¿no es cierto? Y tengo 1, 2, 3 y 4 acá. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Es casi como una pesadilla esto, pero finalmente es un sueño. Vamos a abrir este abanico y vamos a poner una carta roja acá, otra roja entre las negras, roja y roja. Todo bien mezclado, se cierra, se deja 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 y 4. 4 y 4. Simplemente se hace el gesto mágico, así, y tienes por acá nuevamente 1, 2, 3, 4, y por acá tienes 1, 2, 3 y 4. Es interesante esto. Les decía que era casi una pesadilla, porque esto se puede volver a repetir. Se puede volver a repetir de la siguiente manera. Se deja una entre una negra, la otra roja entre las negras, y la otra roja entre las negras, y la otra roja entre las negras. Y ahí está. Todas mezcladas. Se deja 1, 2, 3 y 4. Y se deja acá 1, 2, 3
y 4. Se hace el gesto mágico. Las vueltas que tienes. 1, 2, 3 y 4. Y tienes por el lado de acá 1, 2, 3 y 4. Y pareciera que esto es una pesadilla porque se repite, se repite, se repite. Permítanme que esta pesadilla no termine y realizarla una última vez más. 1, 2, 3, 4. Ahí dejamos ahí. Y tenemos una roja, una roja, otra roja y otra roja. Se cierra. Ahí está. Se cierra acá. Se deja 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y ahí es cuando despertamos. Que tenemos 4 cartas acá. Y como les dije, soñar dentro de un sueño. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y tenemos acá otra roja, 3 rojas y 4 rojas. Todas han sido rojas. Muchas gracias. Que estén un gusto. Extraordinario. Muy bueno, Mauricio. Excelente. Ahí estamos. Muchas gracias de verdad a todos. Yo sé que hay que ser paciente. Pero mira, déjenme contarles un detallito chiquitito de este juego, muy cortito. Esta es una versión de Gaby que hace en función de la versión de Ascanio de Agua y Aceite por Culebreos. Yo esta versión obviamente se la di a Gaby y sabiendo yo la versión también, que yo también hacía la versión de Ascanio. Esta versión tiene una cualidad que, bueno, tiene ese efecto final que se produce que juegas entre el agua y aceite, roja, negra, y finalmente termina siendo toda roja, que es un efecto por sobre el otro efecto, que es sumamente interesante. Pero aquí aprendí una cosa, más allá del efecto, una cosa súper sencilla, y técnicamente hablando, y que Gaby dice que es increíble cómo la magia te permite ir creciendo e ir generando versiones y dar espacio a nuevas versiones casi en forma infinita. Yo lo que aprendí en esta versión, que me gustó mucho, y se los comparto, bueno, si alguien quiere saber cómo se hace, no tengo drama en enseñarlo, pero déjenme mostrarles un pequeño detalle que tiene Gaby, o sea, que él lo plantea, para aquellos que son más cartomagos y trabajan con cartas. Generalmente, muchas veces para hacer un doble corte, para hacer la separación abajo, hay muchas formas de hacerlo, pero generalmente uno hacía un bucle. En lo personal yo hacía un bucle, ¿no es cierto?, con el índice y tomaba atrás. De ahí quedaba la separación para poder hacer el doble corte. Él plantea lo siguiente, que él plantea la idea de biselar las cartas hacia el interior. Se lo voy a biselar, entendamos que es ponerlas en diagonal, ¿no es cierto? Biselar las cartas. Y cuando tú biselas las cartas, simplemente arrastrando un poco el meñique hacia abajo, se genera la separación. No necesitas la utilización de las dos manos, simplemente con una mano tú puedes hacer esa separación. Simplemente biselando y volviendo el bisel a cero, te permite separar sin tener movimientos en la mano. Ahora, esto mismo se logra con pocas cartas. Esa es la gracia que tiene, que también tú puedes lograr con pocas cartas. Logras esa separación inferior, aquí la estoy exagerando, solamente biselando y luego nuevamente recuperando la posición de las cartas para que logres esa separación, que te permite tener más continuidad en los abanicos. ¿Te fijas? Porque si no, era como separar, marcar y después, o hacer un bucle al momento de tomarla. Que eso, a modo de él, y que me parece correcto, ensucia un poquito la manipulación del efecto. Porque generalmente en ese momento el espectador está mucho más atento o está mirando realmente lo que estás haciendo. Entonces, si tú logras esa separación previa sin tener ningún gesto extraño, finalmente cuando haces el abanico sale muy práctico, muy cómodo. Entonces, si hay cartomagos acá que les gusta el tema de la cartomagia, les sugiero que hagan practiquen ese base, porque la verdad, esa técnica, porque la verdad que es muy, muy útil. Bueno, ahora sí que sí,
déjenme despedirme, les agradezco una vez más, Rubén, Ricardo, Nicolás, Sergio, que me hayan dado la oportunidad de estar con ustedes, y la invitación para mí es, escucha, el que quiera sumarse a que aprendamos, escucha, sigamos en este camino y le damos nomás, lo que se venga por delante. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Mauricio. Maravillosa tu charla. Llegué un poquito tarde, mil disculpas. Estaba trabajando en una clase, pero lo que vi espectacular, súper útil, súper práctico, buenísimo. Yo creo, yo sí que hay cosas, quizá que hay gente más nueva, quizás sepan algunas técnicas que tú no mostraste. Yo creo que nos sentamos libres y pedirte permiso, es que te preguntemos a aquellos que quieran sobre algunas de las técnicas de cosas que hiciste. Sí, totalmente, totalmente. Porque muy, muy interesante, o sea, primero lo conceptual, creo que es valiosísimo, y al final la magia y lo que hacemos parte de eso, parte de lo mental, parte de lo conceptual. Por lo tanto, gran aporte, muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, y dejo yo creo que abierto para que muchos de los nuevos que no conocen, no te conocían a ti, puedan, y te lo digo por Jeff, por todos los que están, Tania, etcétera, se sientan cómodos y pedirte el permiso para que te pregunten lo técnico y lo puedas mostrar si te parece. Sí, yo no tengo, mira, yo soy, en este sentido, yo soy súper transparente y creo que cuando estamos hablando con magos, a no ser que yo tenga un producto mío exclusivo, ¿no es cierto? Que yo lo estoy, de alguna manera, estoy basando mi rutina en aquellas cosas, generalmente ahí uno podría ser un poquito más celoso, pero ni siquiera. Te fijas, yo siempre he sido muy abierto, salvo con aquellas personas, que no son ninguno de los que están acá, que quieren saber por puro saber nomás. Te fijas, No. ay, ¿cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace esto otro? ¿Y cómo se hace esto otro? Que hay de repente, en esta larga vida, uno se encuentra con esos pequeños personajes, pero aquí nunca me encontraba con uno de ellos. Así que totalmente en libertad para preguntar, y yo en lo que pueda ayudar, ayudo. Díganme nomás. Entonces, dejamos abierto el micrófono para que participemos, chiquillos. Adelante, todos los que están, quedémonos un segundito por si alguien tiene alguna duda. Eso. ¿Alguien, Tania, o La verdad alguien que, alguna pregunta? sí, no, más que duda, te quería felicitar, Mauricio, muy didáctico, muy interesante ver esos puntos que pueden ser de repente, a lo mejor no tan entretenidos, pero que siempre son un aporte. Sí. Para los que, recordando que Mauricio entró al círculo cuando entramos con Carlos Arce, sí. Ricardo del Río, Ricardo. Sergio Motles. Así. Acá también. Entrado al círculo, y qué bueno que estés de nuevo y qué bueno que estés aportando de la manera que lo estás haciendo, Mauricio. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Olvídate de mí, Ricardo, o sea, Nico. No, tú no entraste en esa vuelta. Sí, sí, yo entré. Después, negro. Después. Choquito, entraste después. Choquito. Sí. Perdón. Oye, Mauricio, felicitaciones, realmente excelente. Muchas de las cosas que tú dijiste, uno las vas analizando, y por el hecho de no llevar un registro, se te presentan 2 o 3 o 10 veces en distintas actuaciones. Es muy lógico esto que tú nos presentaste, realmente llevar este registro y este análisis de cada una de tus presentaciones, porque uno va mutando, pero a través de lo que recuerdas, en mi caso al menos, y tengo juegos que llevo haciendo 20 años y que han ido mutando, pero no lo tengo registrado, y es muy bueno esto de mantener este verdadero checklist. Sí, mira, Ricardo, a mí me pasó lo siguiente, disculpen que una cosa sea autorreferente, pero obviamente no hay que hacerlo. Me pasó, yo trabajé 2 años, me parece, en el Publicity, ahí en el Bosque, cuando existía, por lo tanto estamos en el año 99. Actuaba 4 veces a la semana, 4, era de martes a viernes, 2 horas, durante 2 años. O sea, imagínate la cantidad de actuaciones que tuve. Y llegó un punto que cuando los paisanos empezaban a repetir, digo, ¿qué diablo hago? ¿Qué hago? O sea, había que sacar constantemente el repertorio. Bueno, la magia del pub te permite tener un repertorio más o menos acotado y variarlo por diferentes mesas, porque además el público va cambiando.
Pero en un momento dije, ya sabéis que voy a presentar una cuestión que ya está sacando los primeros juegos que vendía, un libro de Howard Sutton que es del año 50 y tanto. O sea, dije, bueno, pero encontré algo y dije, ya voy a hacer esto. Que es la carta que se voltea. Que en el fondo el espectador elige una carta, tú la tiras el mazo arriba de la mesa y la carta sale, según la fuerza con la que tú hagas, sale volando por un efecto del aire. Que es un juego muy básico, muy sencillo, técnicamente. Y resulta que la impresión fue tremenda. Entonces yo registré esa cuestión y bueno, obviamente hice un registro y dije, de la respuesta del público, de 1 a 10, dije 7. Dije, y yo no tenía subvalorada esta cuestión. Dije, esta cuestión, ¿quién le va a interesar esta cosa? Bueno, la cuestión es que tuvo un éxito tan grande ese efecto que dije, bueno, si al público le gusta, si se está haciendo bien, si resulta bien, si es mágico, se hace. Y así que lo tomé, lo incorporé y dije, bueno, cuando me pasó eso, dije, bueno, voy a empezar a revisar efectos que yo hacía hace muchos años y voy a ver cómo los puedo incorporar. Hay un efecto que también viene en ese libro de Howard Sutton que se llama La Reina Sabia. ¿Qué es lo que la Reina Sabia? Es una carta que tú le pidas a un espectador que te diga una reina. ¿Cuál es la reina que más te gusta? La reina, que sé yo, por ejemplo, no sé, en este caso, la reina de corazones. Perfecto, la reina de corazones, tú mezclas la baraja, bla, 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 y la reina tiene rayos X y puede ver, no sé, y puede ver la carta que está acá encima. La carta se pone acá encima, te conversa, bla, bla, bla. Rey de corazones, te dice que es la carta que está ahí. Y efectivamente el rey de corazones. Ya, la reina habla, etc. Bueno, toda esa pantomima es un efecto muy sencillo también. Pero yo decidí hacerlo después de utilizar la mnemónica. Yo trabajo mucho con mnemónica. Entonces, una vez que utilizaba la mnemónica, que habían ya, no sabían cómo hacerlo, o sea, cómo sucedía el fenómeno, la gente me decía, ya, ¿y puedo mezclar yo? Obviamente, si es mnemónica, el espectador no puede mezclar. Pero yo decía, mezcla, da lo mismo, mezcla. Y ahí hacía este efecto. Por lo tanto, se concatenaba con todo lo que se venía haciendo. Entonces, se generaba la misma fuerza que era el primer efecto de mnemónica, que simplemente digo un número, digo una carta y la carta aparece en ese lugar, por decirlo vulgarmente. Entonces, un efecto tan sencillo como este se unía a todo un repertorio que venía de atrás con una técnica mucho más sofisticada, mucho más compleja, con mucho más técnicas adicionales, pero que se potenciaba porque venía del otro. Y siendo un efecto tremendamente sencillo. Entonces ahí empecé a rescatar pequeños efectillos que me servían para, en el fondo, ir cubriendo todas esas necesidades que se iban generando por las propias, en el fondo, entre comillas, necesidades que me planteaba el público. Así que hay que estar atento, y por eso es súper importante, insisto, es súper importante registrar, porque uno se lo olvida las cosas. Cuando uno registra, puede sumar cosas, ir sumando cosas, ir sumando cosas. Si alguien quiere saber algo, me quiere preguntar algo, yo, en fin. Yo, Mauricio, oye, te quiero molestar con el tema del cono de papel y el vaso, el cómo lo engancháis para darlo vuelta, si lo podéis mostrar de nuevo, por favor. Ya. Si te fijas, es una tontera, Marcelo, es una tontera, pero creo que le aporta algo al efecto. Mira, el cono es, bueno, la realización del cono da lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, pero ya, ahí está. Yo cuando hago el cono lo dejo un poco, bueno, el diario ya está un poco aquí arriba. No sé si se ve. Sí, sí, perfecto. Tiene una solapa acá, queda la solapa interior. Bueno. Cuando hago la carga, ya sea por el método que tú quieras hacer la carga, si dices el vaso acá o el vaso acá, ya da lo mismo, porque simplemente me acerco un segundo nada más y lo dejo ahí, ¿no es cierto? Y lo dejo ahí y queda ahí. Entonces, una vez que está acá adentro, voy a acercar a ver si se puede ver bien, lo que hago yo, esta solapa, en razón de decir que voy a arreglar bien el cono, es esta solapa, la doblo y la meto dentro del vaso. Ahí. ¿Se entiende? Sí, excelente. Es eso, nada más que eso. Y eso te permite... Dame un segundo, déjame armar este cono nuevo porque quedó muy feo. Está medio que feo. Ya, aquí. Entonces, ahí va.
doblo este diario hacia adentro, A ver, aduciendo que estoy arreglando el cono, Perfecto. ¿cierto? Y queda ahí doblado, adentro del vaso. Lo que te permite girar, tomar el papel libremente y doblar la puntita para que el agua no se vaya a caer, después dices tú. Claro. Doblas, arreglas el cono nuevamente, sacas el papel de adentro para poder echar el agua, echas el agua y después, bueno, sabes cómo termina el efecto. No, excelente. ¿Te fijas? Yo Mauricio, creo que es Muy un bueno, pequeño- muy bueno. Mauricio, Se nota que yo no soy cartómago. No, está bien. O sea, tú sabes, yo me gustan mucho las cartas, pero obviamente, bueno, esto No, es lo que pasa, ese es un juego que yo también hago harto esa rutina, pero ese detalle está buenísimo, lo potencia demasiado. Gracias por compartir. Sí, totalmente. Sí, eso es lo que yo decía anteriormente, que en el fondo son esos pequeños detalles. ¿Por qué no tomar el cono el completo? Porque se siente que tienes algo adentro, porque está muy Claro. derechito. Pero cuando puedes trabajar solamente en la puntita, tú dices, no hay nada adentro, si no hay nada. Aparentemente la sensación que no hay nada. Mauricio, Buenísimo. un pequeño detalle sobre eso, y quizás tuviste la mala experiencia y se te cayó el vaso, pero me fijé que cada vez que lo has hecho, al cambiarlo, como que pones la mano abajo por si se fuera a caer el vaso por algún temor. Yo quizás estoy mirando más de lo necesario, pero haces el gesto como que, uy, no se vaya a caer el vaso, y cuando para el público, si no hay vaso, no hay razón para poner en la mano debajo. Totalmente, Sergio, totalmente, Sergio. Es una cosa que te voy a ser honesto. ¿Por qué está eso? Porque esto lo descubrí hace poco. O sea, no es que lo descubrí, lo estoy haciendo hace poco. Entonces no lo tengo 100% incorporado. Bueno, lo que acaba de decir Sergio es el proceso de ir mejorando el efecto. Una vez que, lo que conversamos, una vez que te sientes seguro con la técnica, ya obviamente no hay inconveniente. Es totalmente cierto, es cierto, porque yo lo quería mejorar, quería buscar esa solución y que la encontré hace poco. Se fija, la encontré hace muy poco, o sea, hace unas 2 o 3 semanas. Entonces lo empecé a practicar y siempre está ese temor. El temor no es que se caiga el vaso, el temor es que se quiebre el vaso. Entonces, como el vaso es un vaso chutado, tenés que comprarte otro vaso. Pero si no hay vaso, claro, si no hay vaso, no podéis poner la mano, tenéis que hacerlo de tal manera. No, claro, totalmente legítimo, Sergio, totalmente. Esa es la idea, esa es la idea de tener una visión crítica acerca de lo que está haciendo un compañero. Esos son los comentarios que son válidos. Cariño. Y yo totalmente o sea, yo lo sé, lo agradezco porque en el fondo para que el resto se dé cuenta que esos detalles son los que hay que aquí mirar. Eso. Una cosa que le iba a comentar, que al principio yo dije, ¿cómo elegimos un juego de magia? Cuando uno quiere avanzar cualitativamente en su magia, uno debe optar por pasar de nivel. Uno, para pasar de nivel, requiere un esfuerzo adicional de uno, ¿cierto? Porque requiere aprender nuevas técnicas, que requiere aprender otras cosas, etc. Yo una vez, hace años, bueno, ya ni me acuerdo con este tema de la bandera, hace cuánto fue, me presenté en el bar mágico, que tenía Juanjo era el que tenía el bar mágico ahí en Bellavista. Me presenté ahí y dije, no puedo hacer lo que estoy haciendo, no puedo hacer eso, tengo que hacer otra cosa. Entonces empecé a buscar efectos, hasta que ahí saqué el limón, o sea, el billete en el limón, la versión de Figueiredo, saqué la versión de la carta dentro del plato de Gaetan Bloom, saqué, bueno, siempre me ha gustado mucho el diario roto y recompuesto, ese automático, qué sé yo, que tú tiras y me encantaba eso como apertura, pero bueno. ¿Qué más saqué? Bueno, saqué varios efectos de ese tipo. Saqué uno de Kobe Fisher, que es la típica predicción que uno hace y aparece en un sobre sellado de un espectador, etc. Entonces, cuando uno quiere avanzar también cualitativamente en la magia que hace, uno tiene que decidir, ¿sabes qué? ¿Cuáles son los efectos fuertes que se ven? ¿Cuáles son los efectos que se hacen? Ya, ok, voy a dar ese salto. Y ese salto significa hacer materiales, comprar cosas, estudiar técnicamente cómo se deben realizar y conseguirse los efectos, etc. Y eso es todo un trabajo, pero que cuando tú logras hacer eso, tú dices, ok, ya puedo estar, entre comillas, en cualquier salón haciendo magia. Es como decir, cuando yo quiero hacer grandes ilusiones, bueno, el día que tú montas tu show de grandes ilusiones, tú dices, ahora puedo estar en cualquier parte porque ya tengo un show de grandes ilusiones.
Es lo mismo. Si no, uno siempre va a estar limitado y se va a sentir limitado a hacer un poquito más de lo mismo. Pero uno tiene que dar ese salto. Creo que es sumamente útil dar ese salto a buscar mayores efectos. A mí me encantaba mucho el billete dentro del limón. Me encantaba, lo encontraba muy mágico. Dije que lo voy a hacer. Me encantaban esas predicciones que me hacían en sobre sellado, con lacre, ¿cómo diablos hacían esas cuestiones? No cachai. Bueno, lo aprendí, lo hice. Y lo satisfactorio es que el efecto del público es tremendo, una cuestión a otro nivel. Pero bueno, así, eso es. Buenísimo. Es muy cierto, uno se va acostumbrando a lo que hace y a los que somos aficionados de repente nos falta eso, dar ese pasito para ir un poquito más allá. Es motivante. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Ricardo. No, un gusto. De verdad que para mí era como fue súper motivante el poder conversar y poder integrarme de nuevo al círculo e integrarme mágicamente, en el fondo. No integrarme como un socio más, sino integrarme tratando de aportar en algo y poder también aportar no solamente hoy día, sino el día de mañana, si queremos hacer otra cosa, si queremos conversar de un tema específico. Pucha, yo si lo manejo, el tema, y puedo aportar, yo encantado. Y con eso tomo tu palabra, Mauricio, y participa con nosotros, porque en realidad tú tienes mucho que aportarnos, todos los socios estamos haciendo algo todos los jueves, entonces realmente tu apoyo, tu experiencia son súper valorados por todos. Sí, sí. A que no te pierdas, a que cuando puedas estés con nosotros. Sí, de todas maneras, Sergio. Sí, es un compromiso que tomo con ustedes ahora. Bien, fantástico. Se agradece. Bueno, oye, agradecidísimo de nuevo. No sé si alguien más tiene alguna duda para liberarlo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Agradecerle a Mauricio solamente. Muchas gracias, muy buena la charla. Gracias, Rubén. Gracias, muchas gracias. Mauricio, muchísimas gracias entonces y dejamos ahora que pase a ser como socio.